Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Padre, eres bueno. Eres bueno. Gracias. Gracias por todo lo que has transmitido, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia fluyendo, mi Dios. Gracias porque eres tú el que hace todas las cosas en nosotros. Y eres tú hablando a través de mí en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo los que están aquí, mi Dios, y gracias porque sé que transmites palabras de amor para cada uno de ellos, que detonan cosas diferentes en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Isaías 57, por favor, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Algo que Dios me ponía y que me hablaba mucho con esta escritura es lo importante que para Él son las personas. A Dios le importa la gente. ¿Quién está de acuerdo con eso? Si vamos a una de las citas bases, que es Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que experimente la vida eterna. Pero ojo con esto, no solo Dios quiere que la gente sea salva, sino que nadie se pierda. Y después de Dios, a ti y a mí lo que nos tiene que importar es la gente, porque es lo mismo que a Dios le importa. Amén. Entonces, Dios me ponía como Él, siendo el eterno, el alto, viene a habitar en el corazón de cada persona, pero no para que eso quede ahí, sino para que seamos transmisores de todo lo que Él ha depositado en nosotros para hacer bien a la gente. Tú y yo fuimos redimidos. ¿Quién es redimido aquí? Fuimos rescatados de toda maldición, pero tú y yo fuimos rescatados para bendecir. No podemos quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Un principio de amor es dar. Y no podemos dejar de dar, porque gracia, ¿qué hace? Da. Es más, la gracia misma, que es Jesús, se entregó. Entonces vemos su operación en el dar de principio a fin. Y eso es lo mismo que nosotros tiene que seguir fluyendo. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 5. Del 5 al 8 tú puedes ver cómo dice que Dios se despoja. Jesús, siendo Dios, de esa divinidad, ojo, siendo 100% Dios, se despoja de ese 100% y viene como 100% hombre. Entonces vemos a un hombre operando en las cosas del cielo, pero algo que lo caracteriza es la humildad, porque del 2 al 8 te describe lo que lo llevó a la victoria y fue obediencia. Y él reconocía que estaba bajo autoridad todo el tiempo. Humildad es reconocer que tenemos autoridades. Humildad es ponernos bajo. Es saber que hay alguien a quien darle cuentas, como mencionaba Isaías. Es más, Juan 17, cuando Jesús habla de la oración y está orando al Padre, Él está dándole cuentas. Y le dice: ninguno se me perdió, a excepción del que se habían anunciado en las Escrituras. Pero todos los demás, tú dices: a Jesús todos los dejaron. No, fue un momento, pero ¿quiénes siguieron predicando? Ellos. Ninguno se le perdió. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad importante ante la gente, porque es lo que más le importa a Dios. Y si en algo vamos a dar cuentas, es con respecto a la gente. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante. Y la verdad es que nosotros estamos en una parte muy padre, porque estamos recibiendo todo su amor, toda su enseñanza, pero no podemos quedarnos con eso. Requerimos darlo. No podemos caminar por las calles siendo indiferentes a las demás personas. Porque esas personas, o una de dos, o ya experimentaron la eternidad del cielo, o están esperando la eternidad en el infierno. Y no queda hasta ahí. La muerte segunda anuncia el lago de fuego. Entonces, la gente que no reciba a Jesús como Señor y Salvador, ¿cuál es su destino? Muerte, fracaso. Por la eternidad. No estamos hablando de momentos. Por eso esta cita habla de eternidad. Nos tiene que importar lo que viene. Porque nuestra estancia aquí en la tierra va en referencia a que estemos proclamando el nombre de Jesús y la gente viva una eternidad en el cielo con Dios. El anhelo del corazón de Dios es que la gente sea salva, y eso es lo que a ti y a mí nos tiene que mover. Amén. Entonces, si tú te fijas, Isaías a mí me hacía resaltar una parte en Isaías 57:15, que dice que Dios hace vivir el espíritu de los humildes
y de esta manera para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, Dios está hablando de cómo Él escoge personas. Dios te escogió a ti. Voltea con el que tienes al lado. Estás viendo un escogido de Dios. Y no es para que aquí pues nada más estemos de paseo. Tú y yo tenemos una asignatura aquí en la tierra. Ahora, Él escoge personas que estas a su vez se reproducen en otros para transmitir de lo mismo que Él ha depositado en cada uno de ellos. Quiere decir que la misma unción que esté fluyendo en Isaías va a estar fluyendo en todo Basán. Porque lo que Dios ha depositado en uno va a fluir en todos. Lo mismo que Dios depositó en una persona que fue Jesús, hoy fluye en cada uno de nosotros. Porque las mismas cosas de Jesús son las mismas cosas que tú y yo fuimos llamados a hacer. Hay gente que dice, ¿por qué mayores? Oye, Jesús estuvo 3 años aquí, pero tú y yo pues podemos tener algo de tiempo aquí. Entonces hay mucho que hacer y es de todos los días, es de todos los días. Nada de que nos vamos a relajar y ya no bendecir a la gente, no, es relajado bendecir a la gente. Ese es el descanso. Porque aún el ministerio, hoy te voy a hablar, es reposo. No tiene nada que ver con sufrimiento. Así como decía Isaías, y una vez también mi tío León me decía, es que tenemos al mejor jefe. Y sí es cierto, sí lo es. Porque ¿qué jefe está contigo ahí las 24 horas del día? Y luego amándote. Cuando tienes una bronca, te la resuelve. Necesitas dirección y te dice, vamos por aquí. ¿Requieres recursos? Ok, vamos administrándonos. Y te va enseñando cómo. ¿Qué jefe está ahí al 100%? Solo Él. Por eso servimos al mejor. Servimos al mejor. Ahora, miren, algo importante es que tenemos que reconocer que lo que Dios nos mandó a hacer esta tierra no podemos hacerlo solos. No se puede hacer solo. Nadie puede decir, ay, yo tengo la revelación de último momento y solo Dios me la habló a mí. Qué triste para el mundo sería eso. Y eso es egoísta, eso es soberbia, eso no es humildad. ¿Por qué? Porque imagínense qué triste que solo dependiera de una persona que está en Timbuktu y no tuviera internet. ¿Qué sucede con el mundo entero? No recibe lo que esa persona acaba de recibir en revelación de Dios. Y eso no estaría bendiciendo a la gente. Y todo lo que Dios anuncia es para bendecir a la gente. ¿No lo decía el pastor Edilberto? Tú requieres humildad para recibir lo que Él te está hablando, porque requieres transmitir el mensaje con humildad. Nosotros solamente somos instrumentos, pero el que hace todas las cosas sigue siendo Él. Y no podemos hacerlo solos. Requerimos trabajar en equipo. Porque si queremos que verdaderamente nuestro México experimente cosas diferentes, requerimos unirnos. Yo te decía que Dios me habló de este mensaje en la preparación. Porque yo no puedo decir que aunque estuve a cargo de la coordinación, yo hice este evento sola. Eso sería soberbia. Y no hubieran tenido los resultados que se vieron. Hubo gente que se añadió a este proyecto, y te estoy hablando de casi 90 personas que estuvieron en organización. Yo solo tuve que trabajar con los coordinadores. Ellos a su vez se reprodujeron en la gente, porque hoy te voy a hablar algo que yo recibí. Humildad es reproducirse. Si tú no te reproduces en una persona, estás operando en soberbia, porque estás diciendo que tú eres indispensable, y nadie en el reino es indispensable. Somos necesarios, pero no somos indispensables. En la Biblia hay una historia que a mí me impacta, porque Dios hizo hablar a un burro. Yo no quiero que en estos tiempos, en la mejor etapa que estamos viviendo, Dios hable a través de burros. Ni de caballos, ni de gallinas, sino que Dios hable a través de nosotros, porque estamos aquí. Y requerimos estar dando más. Ahora, de lo que tú has recibido, tú es necesario que lo estés dando de gracia. Ay, no, pero es que nadie me entiende. Eso es soberbia. No hay nadie que me sirva para lo que yo tengo que hacer. Eso es soberbia. Porque siempre hay uno. Siempre hay uno.
Siempre hay uno en el que tú te puedes reproducir. Oye, Jesús se reprodujo en 12 que les habían puesto 0 en la escuela. 0. Ayer me impactó algo que León mencionaba. Dice, tú ves una canasta de manzanas, ves la manzana podrida y luego solo ves lo podrido. Pero él decía, yo veo la semilla. Porque aún donde no hay algo que sí va a dar fruto, tiene semilla. Eso es lo que Dios ve. Dios cuando nos vio, no vio atributos. Primero, Él se enfocó en nuestro corazón. David, ¿por qué fue elegido? ¿Por bueno para hacer algo? ¿Por guapo? Eso pues fue casualidad de la vida que David fuera guapo. Pero no fue elegido por ello. Fue elegido porque había un corazón dispuesto. Y cuando hay un corazón dispuesto, cosas poderosas suceden. Ay, yo no tengo talentos ni habilidades. Mira, Dios da los talentos y las habilidades. Y si te escogió, claro que da talentos y habilidades. Solamente es necesario identificarlos. Yo te decía, no podemos hacerlo solos, requerimos trabajar en equipo. Y Dios me hablaba de checar lo que significa soberbia y encontré una definición, que soberbia significa sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Cuántas veces hay gente que trabaja con personas o simplemente tú en tu casa como papá y mamá? Tu labor es hacer que tus hijos se desarrollen. Porque es gente con la que estás trabajando. A lo mejor ahorita no tienes 20 personas en una célula, a lo mejor todavía no se te ha entregado un ministerio, pero ahorita tienes gente. Y al que es fiel en lo poco se le pone en lo mucho. Pero nadie puede ser puesto en lo mucho si no ha aprendido a ser fiel en lo poco. Por eso primero es necesario ser fiel en casa. Ahora, si tienes un grupo de 20 personas, sé fiel con esas 20 personas, pero no operes en soberbia. No digas, yo lo sé todo y no les voy a enseñar a ustedes. Ni ser despreciativos, no los trates mal. El otro día escuchaba a Cash que decía en una predica, hey, no los trates mal. Y mencionaba, ¿quieres que te reconozcan como el que más ahuyenta a la gente? Dices, soy el líder que más ahuyenta. Pues no, se trata que seas de los que más atraes. A Jesús, ¿por qué lo seguían? Porque enojón, porque era bien buena onda. Jesús era chido. ¿Crees que lo invitaban a las bodas nomás porque sí? Jesús lo invitaban porque caía bien y porque en cualquier mesa en la que él se sentaba, él podía platicar con cualquier persona sin importar el estatus que él tuviera. Porque Jesús era rico, pero podía sentarse en mesa de gente que no tuviera recursos porque lo que pretendía era usar lo que él tenía para que esa gente subiera de nivel. Eso es en lo que tú y yo tenemos que movernos. A lo mejor ya saliste de una situación, ok, da de gracia lo que de gracia has recibido. Ayuda a otro a salir de esa situación. Eso es lo que hacía Jesús. Y encontré otro significado de soberbia, que significa minimizar. Y hay un ejemplo que encontramos en las escrituras de un ser, uno que es nuestros enemigos, que se llama Satanás. Este ser al principio, ¿cómo se llamaba? Luzbel, y tenía muchos talentos, pero él operó en soberbia. Y Dios me enseñaba cómo lo que hizo Satanás en su corazón, porque ¿qué es soberbia? Minimizar, de tener a Dios en un lugar acá, lo bajó. Entonces, al tenerlo bajo, ya ni siquiera le prestaba atención y empezó a enfocarse en sí mismo, en talentos. Dios sí te ha entregado talentos, pero no te pongas a ver los talentos. Sigue viendo al proveedor. Sigue viendo a aquel que dota. No lo minimices. A veces lo minimizan. Ay, Dios, ¿cómo me va a librar de esta? Claro, pues si es Dios. Humildad es recibir las promesas. Es reconocer la capacidad del Dios que tenemos y que Él es poderoso para hacer en nosotros cosas diferentes que tú y yo no podemos hacer humanamente. Pero Él en su deidad, claro que puede. Claro que puede. Y este ser minimizó. ¿Qué sucedió con esos talentos? ¿Se los quitó Dios? No, no se los quitó, siguió usando la música. ¿Pero qué sucede? Ya no produce lo que tiene que producir. Porque al que se exalta es humillado. Fíjate, acompáñame a Proverbios capítulo 11, versículo 22. Lo que hizo Satanás fue bajar a Dios pensando que él mismo era superior a Dios. Acompáñenme ahí mismo en Proverbios, pero en el 21-24.
Ya me la, 11:2, me le agrego un 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes, ¿qué dice? Está la sabiduría. Por eso yo te decía, humildad siempre es reconocer que tienes autoridad. Siempre, siempre vamos a dar cuentas. Yo me mando solo. No, nadie nos mandamos solos. ¿Cuántos tienen pastor? Yo doy gracias por la vida de mis pastores. ¿Sí? Porque Dios es fiel y muestra su amor para mi vida a través de ellos. Y eso te libra de cosas contrarias. Fue lo que le sucedió a Satanás. Al venir la soberbia, ¿qué hizo con Dios? Lo deshonró, porque deshonró a Dios. ¿Y qué decía León Felipe, por ejemplo, un corazón herido? Porque él ejercía un liderazgo en el cielo, pero un corazón herido contamina. ¿Y qué hizo con la tercera parte de los ángeles? Los contaminó. Y ahí están, encerrados en cárceles de oscuridad. No hay perdón, no lo hay. Porque la soberbia te lleva a fracaso. Proverbios 21-24. Y en una de las definiciones que te mencionaba, dice que hay gente que es como esas personas que son déspotas, que como decía León, o sea, hay que pedir las cosas por favor. No tronar los dedos. ¿Qué gente te va a apoyar si tú le truenas los dedos? ¿Quiénes somos para hacer eso? Ni Dios nos truena los dedos. Dios es amor. Tratemos a la gente con amor. Que no me responde la gente. Examina tu corazón. ¿Cómo lo estás tratando? Si en su corazón hay algo contrario en esa persona, ok, pero si había algo contigo y tú le hiciste, ve y pide perdón. Fíjate lo que dice en el 21-24. Escarnecedor es el nombre del soberbio. Es aquel que se burla. Y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción, o sea, presume. Un soberbio presume. Miren, va desde aquí y yo lo he venido aprendiendo. Tú puedes sentarte a escuchar una predicación y estar como juez. Y decir, esto yo me la sé, es que yo tengo este concepto, no vas a recibir nada, nada. El conocimiento envanece, de nada sirve. Es que yo sé de esta manera. Bueno, ¿y qué si Dios te quiere revelar algo más profundo? O sea, en su escritura hay niveles de revelación, hay niveles. Y cada vez que tú vas a un mensaje vas a encontrar algo diferente. Entonces no podemos sentarnos ahí como jueces, eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. O que de repente empiezas a ver, criticar, eso es soberbia. Miren, yo creo que en la historia de la humanidad no pudo haber existido una prédica tan mala que Dios no hubiera podido hacer algo. Que mencionaba, a mí me impactó como el pastor Edilberto tiene unas experiencias. Pero como aún en lugares donde de verdad pues se ha predicado ley, Dios muestra su amor. Porque ¿qué le importa? La gente. Oye, si habló por un burro, ¿tú crees que no puede hablar por alguien que en ese momento no le está permitiendo? Si enmudeció a Zacarías, ¿tú crees que no puede enmudecer de repente cuerdas de nuestra boca y transmitir él su mensaje? Claro que lo puede hacer. Claro que sí. Porque le importa a la gente. La gente. Por eso no podemos movernos presumiendo de que sabemos. Mejor di que no sabes. Y sentémonos a escuchar. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo no puedo decir que ya lo sé. Vente, pues tengo 26 años. Varios de los que están aquí me llevan carrera larga. No por la edad, por la experiencia. Pero es necesario movernos en humildad. Tenemos que sentarnos a aprender. Fíjate lo que dice Isaías 14:1, que era lo que yo te mencionaba, como Dios da talentos, y Dios le dio talentos a este ser llamado Luzbel. 14:11. Fíjense, dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido ¿de qué? ¿Le quitó los talentos?
¿Cuánta música siguen haciendo? Pero es contraria y la tuerce, porque Satanás es un ser que todo lo tuerce. Pero ojo, fíjate, dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué nos dice esto? Que talento sin humildad no sirve. No sirve. Puedes ser muy talentoso, puedes saber muchas cosas, puedes tener infinidad de conceptos, pero si no hay humildad, te estás frenando. Te estás frenando. Y eso no solo te frena a ti. Mira, quiero hoy que te metas al sueño de Dios. Está frenando que tú estés bendiciendo a la gente, porque los talentos que Él te dio son para bendecir a la gente. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo no lleva a cabo su función, ¿qué sucede con otra parte? Pues tiene que apoyar esa parte. Hay gente en las iglesias que no ha detectado qué función tienen. Y es vital que ya la detectes. Que ya así, diga, ay, ya me cayó el 20, vamos a servir. Todos saben hacer algo. Todos. Solamente se trata de meterte con Dios y Él te hace ver esos talentos. Porque claro que sirves para algo y para mucho. Amén. Miren, Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahora, hay algo antes de leer el 12:3, pero vámoslo abriendo. Quiero mencionarte algo. Humildad es reconocer los talentos que Dios ha depositado en alguien más y gozarme con ello, porque juntos nos complementamos. Es lo que yo te decía, no podemos hacer las cosas solo, se requiere de un trabajo en equipo. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 12. Déjenme la busco aquí para no estarles dando la espalda. 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios no hizo acepción, como decía Marina. Dios tiene para todos. Y fíjate lo que dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ojo con esto, porque aquí es donde entra toda la parte del cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma función, pero juntos nos complementamos. Y si Dios ha depositado un talento en alguien, ¿qué hay que hacer? Gozarnos. Gozarte porque es parte de ti. Fíjate lo que dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, está hablando de unidad y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Los talentos son necesarios en la iglesia? Claro que sí. Son necesarios, Dios los dio. Así dice Efesios, dice que Jesús subió, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahí te empiezan los ministerios los que conocemos como los ministerios de edificación. Pero hay una infinidad de capacidades que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. De repente tú puedes identificar dones en una persona del servicio. No ha sido un restaurante y de repente pues están todos sentados, ya terminaron, la mesa está llena de platos, pero hay una persona que agarra todos los platos y los va acomodando. Ahí tienes un don de servicio. Ahí lo tienes. Hay gente que se enteró que alguien está pasando por una situación y está pensando, a ver, ¿cómo lo resolvemos? ¿De qué manera? Y ahí está viendo. Ahí ves la misericordia. Son dones. Y si tú detectas, las funciones se van a llevar a cabo y nos vamos a complementar y los resultados van a ser gloriosos. Y cuando hablo de complementarnos, no estoy hablando solo de la labor en Fe y Gracia o solo la labor que llevas en Restaurando. Juntos vamos a lograr cosas diferentes. Miren, quiero compartirles algo y qué bueno que los tengo aquí enfrente. Rodrigo y Cristi, no les avisé. Pero pónganse de pie y quiero ejemplificarles con esto. ¿Vieron el logo de humildad? ¿El logo de humildad lo han visto? Es más, está allá ellos nos lo hicieron.
¿Vieron el logo de el diseño de la playera? Ellos lo hicieron. Y ojo, estoy hablando de cómo en unidad las iglesias nos complementamos. Mis chavos, cuando ella me mandó la información, empezaron a trabajar y sobre los diseños, y ahí iban. Y de aquí agarraban ideas y ya pudieron trabajar con el de humildad y así. Porque ella ya tiene una profesión. Otros van encarrerados. ¿Pero qué está haciendo? Dando de lo que Dios le ha dado. Eso es humildad. Gracias, chicos. No tiene por qué haber divisiones. Juntos nos complementamos. Juntos. Vamos a lograr más cosas. Vamos a hacer más. Vamos a tener congresos más padres. Porque a lo mejor lo que ahorita no se pudiera tener en un lugar, pues se encuentra en el otro. Pero como somos lo mismo, nos complementamos. Nos complementamos. ¿Y qué va a suceder? Esos talentos se van a ir reproduciendo en otros. Y otros van a ver cómo se hace. Y esos van a implementarlo ahí. Así se aprende. Así se empieza. ¿Cómo empezaron a aprender los discípulos? Vieron a Jesús. ¿Y Jesús a quién vio? A su papá. Y ellos lo veían hacer y ellos dijeron, pues así se hace. Y lo llevaron a cabo. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. La verdad. Yo te decía que fui aprendiendo en este congreso porque Dios me añadió gente preciosa y no solo de otros lugares. Me añadió gente preciosa en este lugar. Y yo estoy complacida con todos los equipos que se conformaron aquí. Porque humildad no pudo haber sido si toda esa gente de servidores no se hubiera unido. Cosas gloriosas se logran en la unidad. Y somos un equipo. Así operaba Jesús. Ahora, si tú meditas en Romanos 12, habla de diferentes funciones, como ahorita te las fue ejemplificando, como tú las puedes ver en tu iglesia, en tu congregación. El servicio a Dios no es un pago. Si lo sigues viendo como un pago, es soberbia. Porque pensamos que con algo que nosotros poseemos le podemos pagar a Dios un precio invaluable que es la sangre de Cristo. Por eso a Dios se le sirve con un corazón agradecido. Eso es humildad. Y se requiere que las iglesias estén llenas de gente enamorada de Jesús. ¿Cuántos enamorados de Jesús hay aquí? Cuando una persona está enamorada, ¿qué no hace? Si estamos enamorados de Jesús, demos a conocer de ese amor. Demos a conocer cómo Él nos ha enamorado. Dios es amor y la gente requiere ser amada. Me preguntaban con qué definiría humildad. Hay un nombre y es Jesús. Yo definiría humildad con ese nombre. 3 principios se operaban. Nada hablaba por su propia cuenta. Nada hacía por su propia cuenta. Esto lo pueden checar en Juan 14:10. Y todo lo que Él era y todo lo que Él detonaba se lo atribuía al Padre. Esto lo pueden ver en Juan 5:19. Esas mismas cosas son las que tienen que operar en nosotros. Hablar lo que Dios nos dice que hablemos. Hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y saber que por la gracia de Dios somos lo que somos. Eso es lo que nos tiene que definir. Ahora, Mateo, por favor, acompáñenme allá, rapidito. Mateo 9, versículo 35. Fíjense, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver en las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué volvemos a lo mismo? ¿A Dios qué le importa? La gente, las almas. Entonces dijo a sus discípulos, ojo, dijo a aquellos que estaba preparando para que siguieran llevando la labor cuando Él partiera. Porque humildad es reproducirse. Si Jesús no se hubiera reproducido, hubiera sido egoísta. Si Dios te ha dado algo, reprodúcete. Reprodúcete. Y si ese uno, enséñale a reproducirse.
Porque todos hemos sido renacidos de una semilla que lleva fruto. Y el permanecer es fructificar. Eso es. Permanecer es fructificar, no es sentarnos, es dar fruto. Y dice, fíjate, a la verdad la mies es mucha, mas son los obreros, ¿qué? Pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros. Ojo, hay gente expectante de conocer a Jesús. ¿Qué necesitamos? Salir, bendecirla. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Ay, solo soy hijo de Dios los domingos. Solo los domingos y lo digo, te bendigo. Los demás, le saludo a su mamá cuando voy en el carro y así. Conducirnos diferente. La gente va a tener que ver algo diferente y va a preguntar desde una actitud. La gente no está acostumbrada a que la gente trate bien. ¿Cuántas campañas de motivación salen? Sonríe, da un abrazo, porque no existe en el mundo. Pero los transmisores de amor somos nosotros. Y ya hay cosecha. Solamente se requieren obreros que salgan. Vamos. Y no requiere haber solo una congregación en las ciudades, tiene que haber muchas. Y si trabajamos juntos, cosas diferentes se van a detonar. Cosas diferentes. En la unidad cosas suceden. Como te decía, humildad es reproducirte, no se trata de ti. Ten presente que todo se trata de Jesús. Vamos a Juan 14:12, por favor. Dice la Escritura, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Reprodúcete y gózate, porque le esté yendo muy bien. ¿Cómo crees que está Jesús? Gozándose. Él se goza. Él se goza ver que la gente haga lo mismo que él hacía, porque para eso fuimos escogidos. No pensemos que todo gira alrededor de nosotros, como lo decía Isaías. Jesús es el centro. Él es. Todo se trata de Él. Quiero que recordemos un poquito de la vida de José. En Génesis 37, a partir de ahí tú puedes leerlo. Pero José a los 17 años recibió un sueño. Un sueño donde él veía que mucha gente se inclinaba hacia él. Pero ¿sabes qué entendió 13 años después? Que el sueño no se trataba de él, se trataba del sueño de Dios. Y le estaba diciendo, yo te estoy eligiendo para cubrir las necesidades de multitudes. ¿Qué requería Dios? Un administrador. ¿Cuándo? 13 años después. Se lo estaba mostrando. Es su sueño. Sí lo vas a disfrutar y te vas a divertir, claro que sí, porque el ministerio es de lo más glorioso. Pero llevemos a cabo nuestra asignatura. La gente requiere ser amada. En tu playera portas una forma de andar. La misma forma del cielo. ¿La misma de qué? De Jesús. Y quiero hacer algo. ¿Quién cree que estamos viviendo los mejores tiempos? Vivimos los mejores tiempos. Ya hablaron de despojarse. Despojémonos. Sirve a Dios en las peores circunstancias. Sirve a Dios pese a tus injusticias. No, yo voy a servirle a Dios ya que todo esté arreglado. Así no es. Busca primeramente el reino y ¿qué sucede? Todo lo demás viene por añadidura. Ocúpate de su sueño y va a conceder las peticiones de tu corazón. Y te vas a dar cuenta que tu sueño y el de él es el mismo. Cuando José lo entendió, lloraba y les dijo en claro a sus hermanos, y ustedes no me trajeron, me trajo Dios. Porque era el sueño de Dios. Amó a Egipto, a una nación ajena, pero la amó. Dios ama a la gente como Dios te amó a ti. Tú estás aquí porque alguien te habló. Solo por eso. Y tú y yo requerimos movernos en ese amor. Eso es humildad. Me pones Juan 3:30 en la versión nueva, en la nueva versión internacional. Pero cuando Dios
nos dio este tema, nos dio esta frase, porque es la forma de andar que nos lleva a la victoria. Se trata de Él. A Él le toca crecer y a mí me toca menguar. La forma que se tiene que ver aquí en la tierra es la misma del cielo. ¿La de quién? La de Jesús. Todo se trata de Él. Amemos a la gente. Dios te amó. Dios te amó. Si venías de genio, quítate el genio y ama a la gente. Si traías una situación, ponte a resolverla de otro y se resuelve la tuya. La gente que decide entregar su vida a Jesús es una persona que decide moverse en el mismo sueño de Dios. Y a Él le importa una cosa: amar. Que la gente no se pierda, que la gente sea rescatada de la condición por la que está pasando y que sea levantada y glorifique su nombre aquí en la tierra. Sí, la gente requiere conocer que tenemos un Dios poderoso, pero lo va a conocer a través de ti. Lo va a conocer en la empresa donde te mueves, lo va a conocer en la ciudad donde vives. Pero pórtala todos los días. Conozcan a Jesús. ¿No era el sueño de todo discípulo ser reconocido como su rabino? Tú y yo somos discípulos de Jesús. Seamos reconocidos como Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios es humildad, Dios es amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Empieza a recibir ahora el soplo de su amor. Recibe ahorita cuánto Él te ama. Recibe cuánto Él te ama. Si tú vas a nuevos niveles de revelación de su amor, te vas a dar cuenta cómo aún situaciones en tu casa son resueltas. Deudas son pagadas. Salud es manifiesta. Solo por una causa: Dios te ama. Jesús se despojó de ser 100% Dios y vino 100% hombre. Se humilló por amor. Solo por amor. Ese fue su motivo. Había una motivación correcta en su corazón y esa motivación eras tú. Estabas en su corazón desde la eternidad. Déjate amar. Déjate amar. Y ahora ahí dile ahí en tu lugar: Señor Jesús, tú me escogiste. Empieza a declarar: estoy viviendo los mejores tiempos. Ayúdame a identificar aquellos talentos que has depositado en mi corazón, aquellas habilidades, pero reconozco que en mis fuerzas no puedo. Todo se trata de ti, Jesús. Separado de ti nada puedo hacer, pero en ti todo lo puedo. Te entrego mi vida. Te pertenece a ti. Oh, Jesús. Ahí en tu lugar quiero que adores a tu Dios. Adórale a Él. Y solamente disfruta de su amor.